Y eso es muy importante, es muy digno, y lo defendería en cualquier foro. Pero al trabajar con un juez de paz, al trabajar con una enfermera curandera, al trabajar con etcétera, me doy cuenta que en otros contextos esta capacidad de generar saberes, desde la colonia hasta ahora, se ha deconstruido sistemáticamente. Si nos vamos a los grandes textos de López Portillo, de López Austin y otros, no, y de Miguel León Portilla, quería decir, en esos textos se mostraba como también en la época precolonial, por supuesto, que había expertos en saberes y se dedicaban únicamente a los saberes. Y por eso hay un diálogo muy rico entre filosofía náhuatl clásica y la filosofía llamada intercultural contemporánea. Funciona muy bien, pero no funciona de la misma forma con académicos que trabajan aquí y sabedores populares en las comunidades. ¿Por qué? Porque el saber del otro históricamente ha sido más igualizado. Se ha convertido en un saber necesaria y obligatoriamente campesino. Entonces, lo que estamos intentando ahora es reconstruir estos saberes, lo cual significa que la universidad tiene que abrirse a saberes haceres, a saberes poderes. Lo hemos notado en la Veracruzana Intercultural, muchos de los egresados sí tienen problemas para ingresar al mercado laboral, etcétera, pero son líderes en sus comunidades, conocen los derechos, saben cómo aplicarlos, se convierten en nuevos mediadores, intermediarios, traductores, si se quiere, entre lo occidental y lo indígena, entre el Estado y la comunidad. ¿Por qué? Porque sus saberes poderes han sido desarrollados. ¿Qué pasa? Nosotros en la universidad, cuando vienen los CIEs y todo esto, eso no lo sabemos cuantificar, no lo sabemos evaluar porque nuestros instrumentos están pensados para impacto en revistas, etcétera, etcétera. O sea, hay competencias de nuestros estudiantes que no sabemos evaluar porque estamos en la Torre de Marfil, porque no dialogamos con otros saberes y porque no nos tomamos en serio esto que llaman la validación pragmática. Es muy importante producir una linda tesis que luego entra a la biblioteca virtual, digital, la que quieras, y ahí se deposita. Pero ¿por qué no medir, evaluar, si se quiere, cuantificar el impacto que tiene un grupo de chavos egresados que ha hecho una tesis, y esa tesis sí tiene muchas faltas de comas y todo eso, pero esa tesis ha generado una pequeña cooperativa. Esa tesis ha generado una red de mujeres popolucas que ahora sí se sabe defender frente a violencia de género, etcétera, gracias a ese proyecto. Entonces nos damos cuenta, claro, esos son saberes haceres que nosotros no sabemos ni siquiera apreciar, ni siquiera como jurado de la tesis. Porque en primer lugar no hablamos esa lengua, no sabemos qué impacto ha tenido. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante tener una mirada cualitativa abierta, pero a la vez conocer las propias limitaciones de nuestras investigaciones, el sesgo históricamente colonial que necesariamente tiene nuestra investigación, porque estamos insertos como una universidad de origen occidental inventada en Francia en el siglo XVI, XVII o Italia, siglo XV, y que aquí se ha insertado por una migración de modelos educativos. Entonces, ¿qué hacemos con la forma universidad? ¿Cómo podemos contribuir manteniendo nuestro culto a los saberes y lo defendemos, la libertad de cátedra, el poder decidir nosotros lo que son problemáticas de investigación? ¿Cómo podemos defender eso frente a las realidades de los haceres y poderes regionales en los que estamos inmersos? Únicamente abriéndonos, por una parte, formando a nuevos intermediarios, nuevos gestores, y me consta que tanto en FISPA como en la UBI como en otras entidades se está haciendo, para que ellos no se queden en la academia, sino que realmente contribuyan con este ir y venir de saberes. Pero no es lo único. También, y esa es la parte desde mi punto de vista mucho más difícil, también tenemos que ir convenciendo a nuestros colegas en los cuerpos académicos, en nuestras carreras, etcétera, de que también nuestros saberes tienen que abrirse a otras posibilidades. No compartimentalizemos nuevamente el saber, por ejemplo, entre universidades normales, tecnológicos y ahora nada más interculturales, como si fuera algo completamente distinto. Ahí nuevamente estamos jerarquizando saberes. No, aprendamos a abrirnos en nuestras carreras a competencias profesionales que tienen que ver más con saberes haceres que con los saberes cultivados únicamente hacia adentro. Claro, nuevamente está el problema, ¿quién nos va a enseñar eso? Si yo lo que sé es publicar artículos y dar clases, ¿no? Entonces, nuevamente necesitamos abrir la universidad hacia otras formas de entender el conocimiento. Y creo que ahí
Incluso en ciencias sociales, incluso en ciencias exactas, podemos aprender de las ingenierías muchísimo. Porque lo que me encanta de los ingenieros es que son muy pragmáticos. Entonces lo que hacen es que a partir de un prototipo, claro, lo patentan para ganar dinero, está bien, pero aparte de eso, generan una incubadora, generan un semillero y a partir de ahí tienen una pequeña iniciativa, en este caso empresarial. Nosotros en nuestro campo no nos interesa tanto tal vez las iniciativas empresariales, sino las iniciativas sociales. Pero ¿por qué no fomentarlos desde la propia universidad? ¿Por qué no generar una pequeña unidad en la que nuestros egresados, no completamente desvinculados, como siempre nos critican, donde los egresados puedan, junto con nuestros estudiantes, pasantías, servicio social, realizar determinados proyectos, piloteándolos para luego retroalimentar nuestros saberes? Entonces yo puedo seguir dando mis clases, alimentadas desde mis investigaciones, pero luego puedo decir, voy a invitar a tal experto, a tal especialista que ha egresado de esta institución y que sabe cómo montar una cooperativa, que sabe cómo depurar, etcétera, etcétera. Entonces, ahí nuevamente se tambalea no tanto la frontera entre las disciplinas de nuestras investigaciones, sino también la frontera entre lo que son ciencias y lo que son saberes cotidianos. Y creo que esto es uno de los principales retos para que realmente podamos aterrizar conocimientos en contextos regionales. Muchas gracias. Nosotros, con nuestra visión de la ciencia social, bueno, partimos de estos contextos regionales, tratando de generalizar algunos puntos de vista o retomar unos puntos de vista muy casados. Simplemente comentar que es muy interesante y felicitarlo en el sentido de esta construcción del saber desde lo local. Solamente eso, muchas gracias. Algo que nosotros en ciencias sociales sobreestimamos porque somos los últimos que han llegado al pastel. Porque en el finales del siglo XIX es cuando realmente surgen las ciencias sociales. Las humanidades clásicas tienen una trayectoria mucho más larga y ni siquiera se meten en los debates con los positivistas, es como un problema ajeno. Y las ciencias naturales, las ciencias exactas, que también nacen, pero antes, en el siglo XVIII y XIX, son, desde mi punto de vista, mucho más abiertas y mucho más experimentadoras en los paradigmas que nosotros. Es verdad que hay un sobreénfasis de lo positivista, pero aproximadamente desde los debates sobre teoría cuántica hay una gran búsqueda por paradigmas alternativos. ¿Cómo es posible que el percibir la luz como partícula o como onda dependa de mi punto de vista? Eso fue como la gran crisis del positivismo. Entonces, si eso depende de mi punto de vista, yo estoy influyendo en los datos, lo cual, según el paradigma positivista, es el fin de la ciencia, ¿no? Entonces, a partir de ahí hay una búsqueda de nuevos paradigmas que tal vez no lo llamen como lo llama Habermas, como lo mencionaba usted, sino lo llaman de otra forma, pero yo pienso que hay una gran apertura hacia teorías de la complejidad, podríamos decir, también en las ciencias exactas. Solo que a veces, Snow lo mencionaba esto de las dos culturas, ¿no? A veces en la universidad no somos una cultura académica, sino somos dos culturas. Los de ciencias exactas hablan una lengua y los de humanidades y ciencias sociales hablamos otra lengua. Entonces necesitamos a veces esfuerzos de traducción para decir lo que para mí es diversidad, para otro es, no sé, inconmensurabilidad en cuanto a su diseño metodológico. Y así ir entendiéndonos, y creo que hoy en día en el siglo XXI hay cada vez más confluencias en cuanto al pluralismo metodológico que lo que nosotros todavía percibimos de la historia de la ciencia tal como lo hemos construido en las ciencias sociales, ¿no? Pero por lo demás, completamente de acuerdo que estos paradigmas son más adaptables a una mirada inductiva, a una mirada localizada, arraigada, ¿no? Y por eso lo colaborativo y por eso lo interpretativo. Gracias.